la tierra de Sion. En mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto cuanto ha conocido mi nombre. Con él estaré en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida. Puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Invocará y le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida. Me invocará y le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida. Y le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré, le glorificaré, le mostraré mi salvación. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas, lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados. Lo hizo ser eternamente y para siempre. Oh sí, Señor, en esta mañana estamos dándote muchas gracias, bendito Dios, porque tú, Dios, a través de la palabra nos exhortas a que te alabemos, Señor, a que
levantemos alabanzas, oraciones, dándote gloria a ti. Por eso hoy, Señor, nosotros como tu pueblo, Dios, reconocemos que solo tú eres digno de alabanza. Reconocemos tu grandeza, tu poderío, Señor. Por eso alabamos hoy el nombre de nuestro Dios. Te exaltamos y te damos a ti todo el loor por los siglos de los siglos. Amén. No son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, 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 sino poderosas para la destrucción de fortalezas, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos de altivez contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, 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 las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales.
Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Oh sí, Señor, hoy queremos decirte gracias, Dios. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esa piedra viva, así como dice la palabra, desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Hoy te alabamos a ti, Jesucristo. Te damos todo el loor y toda la exaltación. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como la luz en nuestro camino, Señor. Y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que tú mereces, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra nos dice que el que creyere en ti no será avergonzado. Gracias, Señor, porque nosotros hemos creído en ti y sabemos que no somos avergonzados, Señor. Recibe todo el loor de tu pueblo, toda la exaltación y toda la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que tú estás en medio de nosotros. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí.
heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Oh sí, Señor, y queremos decirte gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque esa palabra es la que nos enseña, Señor. Gracias porque es tu palabra, bendito Dios, la que trae a nuestras vidas el testimonio tuyo, Señor. Gracias porque es tu palabra, Señor, la que nos da inteligencia, Señor. Gracias te damos. Hoy declaramos, bendito Dios, que tomamos esa palabra, Señor, así como dice aquí, tomamos tus testimonios por heredad, Señor. Gracias, amado Dios, porque inclinamos nuestro corazón delante de ti para oír tu voz, Señor, para poner la palabra por obra en medio de nosotros, Señor. Recibe hoy todo el honor, Dios, recibe toda la exaltación. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en la primera epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, vamos a leer los versos 11, luego 20 y 21. Dice: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Verso 20. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana. Estamos ante tu presencia, dándote gracias, alabándote, bendiciéndote, glorificando tu nombre, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por todo lo que quieres hacer y que nosotros aprendamos, Señor. Permítenos recibir esta palabra con corazones dispuestos, con corazones de niños, en el nombre de Jesús. Entonces, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versos 11, luego el 20 y el 21. En la versión Dios habla hoy. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo esto. Lleva una vida de rectitud, de piedad, de fe, de amor, de fortaleza en el sufrimiento y de humildad de corazón. Verso 20. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. No escuches palabrerías mundanas y vacías, ni los argumentos que opone el falsamente llamado conocimiento de la verdad. Pues algunos que profesan esa clase de conocimiento se han desviado de la fe. Que el Señor derrame su gracia sobre ustedes. Bueno, en este pasaje, el apóstol Pablo, en esta carta, le habla, le exhorta y también le enseña a su discípulo Timoteo con diversos aspectos que tienen como su eje la vida ministerial de un siervo de Dios. Todo lo que tiene que ver con la vida ministerial, y dentro de esa vida ministerial está por una parte el comportamiento del siervo, de la persona llamada a servir a Dios, lo que nosotros llamamos o conocemos como el testimonio. Por otra parte también está la doctrina, que hace unos días hablábamos, no creo que fue en un culto presencial, no recuerdo muy bien, de la importancia que la doctrina tiene. Eso fue en un culto presencial. Decíamos que la doctrina es el asiento, la doctrina es el cimiento sobre el cual reposa nuestra profesión de fe. Y entonces, como lo vamos a ver, el apóstol hace mucho énfasis a su discípulo Timoteo en que cuide la doctrina, en que no vaya a permitir que por el mal uso del conocimiento, por el mal testimonio de Timoteo, por enseñar cosas que no pertenecen al Evangelio, que no son conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo,
la doctrina sea blasfemada. ¿Listo? Por eso el apóstol es tan incisivo en sus palabras para con Timoteo. Por eso le dice, pero tú, hombre de Dios. Lo primero que hace Pablo es reconocer las características de Timoteo. Timoteo no es cualquier persona. Timoteo no es cualquier joven. Es un joven, sí, pero no es como cualquier otro. No es uno más de los jóvenes que en un momento dado de la historia, de las generaciones, de los lugares, pueden existir. Es un joven que tiene una característica específica, y es que es un hombre de Dios. Un hombre, ¿qué quiere decir eso? Un hombre que ha sido escogido por Dios, que ha sido llamado por Dios, que ha sido justificado por Dios mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido capacitado, que ha sido dotado, que ha recibido gloria de Dios y que está para el servicio de Dios. Con todo eso tiene que ver esa frase, hombre de Dios. ¿Y qué le dice Pablo a este hombre de Dios? Le dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y entonces es bueno preguntarse a qué se refiere, a qué cosa se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo que huya. ¿De qué es que tiene que huir Timoteo? Pues eso está en el verso 3 de esta epístola que estamos viendo, del capítulo 6 de la primera de Timoteo. ¿De qué debe huir Timoteo? De enseñar otras cosas que no se conformen a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Como le decía hace unos instantes, la exhortación, la enseñanza de Pablo para Timoteo tiene ese énfasis, que dentro de los ejes de la vida ministerial o el eje de la vida ministerial que implica, lo veíamos, el testimonio, que implica, lo decíamos, la enseñanza de la palabra de Dios. En cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, Timoteo no se debía salir de las sanas palabras enseñadas por nuestro Señor Jesucristo. Y aparte de eso, también le dice otro punto muy importante, porque es que hay que entenderlo. La base de la predicación del Evangelio es el Evangelio. O sea, para yo poder predicar correctamente, acertadamente el Evangelio, me debo apoyar en los Evangelios. En el Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Eso es, mejor dicho, fundamental. ¿Listo? ¿Por qué eso? ¿Y por qué Pablo? ¿Y por qué yo les hago tanto énfasis? Porque en los 4 evangelios están escritas, están plasmadas las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si para predicar el Evangelio me debo sustentar en los 4 evangelios, no obstante, también debo hacer uso y también debo traer a la iglesia la enseñanza práctica del Antiguo Testamento y del resto del Nuevo Testamento, con un parámetro muy claro, y es respetando la doctrina que es conforme a la piedad. Y uno dirá, bueno, ¿uno cómo sabe? Para saber si lo que está enseñando o lo que le están enseñando es conforme a la voluntad de Dios. Si la enseñanza que yo recibo o si la enseñanza que yo doy es de Dios, para decirlo simplemente, porque cuántas ocasiones escuchamos o aún decimos esa enseñanza es de Dios,
esa palabra no es de Dios, ese mensaje no es de Dios. ¿Sí? ¿Qué se necesita para que el mensaje sea de Dios? Que se acomode a la doctrina, y la doctrina, para que sea de Dios, debe ajustarse a la piedad. Y usted dirá, bueno, ¿y sobre qué asienta la doctrina, la verdadera doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Le voy a enumerar algunos puntos, unos poquitos muy sencillos, muy conocidos por nosotros. Primero, el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a nosotros mismos. Segundo, la fe y la esperanza. ¿Listo? Eso es el asiento de nuestra profesión de fe. Cuando nosotros tenemos como cimiento el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a nosotros mismos, la fe y la esperanza, y lo practicamos, tenemos la certeza de que estamos practicando la fe conforme a la doctrina que se acomoda a la piedad. Recordemos, creo que lo miramos el domingo en el culto en la iglesia, lo importante de la práctica del amor, de lo importante de la práctica del amor a Dios, del amor al prójimo, y lo importante del amor a nosotros mismos. Nunca el amor a nosotros mismos debe superar el amor que le profesemos ni al prójimo, y mucho menos el amor que le profesemos a Dios. ¿Listo? Primero, ahí sí, como dicen, primero el amor a Dios. Pero mire, cuando uno ama a Dios verdaderamente, no tiene problema en practicar el amor al prójimo, y por supuesto en amarse a uno mismo. Y esto, hago un paréntesis aquí, cortico. ¿Por qué es que ustedes me han escuchado, no en esta ocasión, sino en tantas, yo hablo del amor a uno mismo? Se lo voy a decir. Porque es que nuestro adversario, el diablo, que como león rugiente anda buscando a quien devorar, en todo momento nos anda hablando y gritando o susurrando también en otras ocasiones que nosotros somos lo peor de lo peor. ¿Listo? Para el diablo, una meta es que nuestra autoestima esté en el piso. Para el diablo, una meta es que nosotros nos condenemos en todo momento por lo que hicimos y por lo que no hicimos, para que no nos sintamos dignos ni siquiera de arrimarnos ni de acercarnos a Dios, contrario a lo que dice la palabra de Dios, que el día domingo lo compartíamos, que tenemos acceso con confianza a la presencia de Dios. Y si tenemos acceso con confianza, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esa es la verdad, esa es la doctrina conforme a la piedad. El diablo nos dice todo lo contrario. Por eso nosotros debemos saber que dentro de la correcta práctica de la fe debemos practicar el amor a Dios, el amor al prójimo y también el amor a nosotros mismos. Eso que esté clarísimo. ¿Listo? Y mire, yo he tenido casos, y aún yo mismo lo he vivido, y sobre todo antes, uno piensa que no es digno de nada, ni siquiera de que Dios lo escuche. Uno piensa que como comete errores, como peca, como estamos bajo la debilidad humana, entonces Dios no me presta atención. Las otras personas, ¿por qué me han de prestar atención? ¿Por qué me han de ayudar? ¿Por qué me han de favorecer? Pero recordemos que la gracia
derramada de nuestro Señor Jesucristo, ya derramada, hago ese énfasis, la gracia de nuestro Señor Jesucristo ya fue derramada sobre nosotros y obra esa gracia en nosotros, colocando en nosotros, o más bien en las personas que tratan con nosotros, algo especial. Inclina la gracia de Dios, inclina el corazón de las otras personas para que nos favorezcan. Ese es un efecto de la gracia y póngale mucho cuidado. Y digámoslo, se lo voy a decir de una manera que puede sonar difícil, dura, antievangélica. Créase ese cuento, que no es un cuento, pero crea lo que le estoy diciendo. La gracia derramada de parte de Dios en su vida, inmerecidamente, ese favor inmerecido, hace que usted y yo estemos revestidos de algo que a las otras personas les hace que les provoque ayudarnos o favorecernos. Créalo por el amor de Cristo. Eso es bien importante. No se crea lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que yo soy lo peor, que nadie me va a querer ayudar, que por qué me van a tener en cuenta, que por qué me van a querer dar ese trabajo, que por qué, en fin. No, Señor. En nosotros ya la gracia ha sido derramada, es más, la gracia de Dios está fluyendo, es más, la gracia de Dios está trabajando por usted y por mí. Así nosotros no seamos conscientes. No le quiero dar ejemplos para no desviarme de la predicación. Listo, cierro ese paréntesis. Le decía entonces que Pablo le dice a Timoteo que huya de enseñar cosas que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué se acomoda a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué se acomoda a la doctrina que es conforme a la piedad? Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Verso 1 del capítulo 6 de esta primera epístola a Timoteo. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. O sea, que los esclavos, conforme a la doctrina, no los autoriza a que se liberen, ni a que por estar en la condición de esclavos maltraten a sus amos. ¿Listo? Continúa diciendo, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanlos mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Esto enseña y exhorta, le dice Pablo. También les decía, los que están primero, los que están en la condición de esclavitud y sus amos son creyentes, pues no por ser creyentes los van a servir mal. Dice, todo lo contrario, dice la doctrina conforme a la piedad. Sírvanlos mejor aún, por cuanto son hermanos en la fe, los que se benefician de nuestro servicio o del servicio de una persona que esté bajo esclavitud en ese tiempo, pues los que se benefician de ese buen servicio va a ser un hermano en la fe. Y alguien dirá, no, pero ¿cómo? Que eso es retrógrado, que eso atenta contra los derechos humanos y que eso es imposible porque la esclavitud, bueno, ahí cabe toda la retórica, ¿listo? Pero yo le digo algo, ¿usted ha leído acerca de José en la Biblia? Uno de los hijos de Israel o de Jacob. ¿Se ha leído de él? José, ¿qué nos dice la Escritura? Que fue esclavo, siendo libre, siendo un hijo de familia, de buena familia, de un patriarca,
fue vendido por sus hermanos conforme a la voluntad de Dios y fue llevado a una tierra lejana, a Egipto, y fue puesto en venta como esclavo y lo compró un hombre llamado Potifar y lo tuvo trabajando como esclavo en su casa. Usted ya sabe que en la condición de esclavo fue llevado a la cárcel, o sea que en la cárcel, aparte de ser esclavo, era reo. ¿Y qué hizo José? Sirvió al capitán de la guardia o de la cárcel o al administrador como delante de Dios, como que si estuviera sirviendo a Dios. Primero sirvió a Potifar, luego sirvió al carcelero y luego sirvió a Faraón. ¿Por qué? Porque lo hizo delante de Dios. Eso es lo que se acomoda a la sana doctrina y a la piedad. ¿Listo? Gracias a Dios, nosotros en este tiempo pues no estamos bajo el yugo de la esclavitud. La esclavitud es un yugo, por supuesto. ¿Listo? Lo más es parecido a la esclavitud en este momento pues es ser asalariado. ¿Listo? Pero ¿qué dice la Escritura? Si usted es un asalariado, sirva bien. Si el jefe, si el dueño de la empresa, de la oficina donde usted trabaja no es creyente, sírvalo bien, sirva con diligencia, gánese el aprecio, haga por ganarse el aprecio, por ganarse el reconocimiento, sea proactivo, si no espere que le digan todo, haga esto, no haga lo otro, no tome conforme a la sana crítica, al buen juicio, a la experiencia, a la pericia que tenga en ese trabajo, tome iniciativas que van a favorecer a su empleador, ore por su empleador, bendígalo. ¿Listo? Yo le digo porque yo fui empleado en varias empresas del sector salud, todas públicas, privadas. Trabajé en 3 hospitales o empresas sociales del Estado y esto siempre lo practiqué, y trabajé en varias empresas privadas y Dios es testigo, siempre lo practiqué y me fue muy bien, muy bien me fue. ¿Listo? Entonces, eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Huye de esas enseñanzas que son contrarias a las sanas palabras y a la doctrina que es conforme a la fe. ¿Qué sucede en el que enseña cosas que están por fuera de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina? ¿Qué sucede en esa persona? ¿Por qué una persona, un siervo de Dios, en un momento dado empieza a enseñar palabras que no son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué sucede en él? Que está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Eso es lo que sucede. El que está enseñando incorrectamente, el que no se sacia de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para luego volcarlas en una enseñanza, el que se olvida de la doctrina que es conforme a la piedad y enseña otras cosas, lo hace, ¿por qué? Porque está envanecido. Mucho cuidado con eso. Por eso nosotros, si el auditorio que tenemos es de una persona, gloria a Dios. Nos postramos en el piso y le damos gracias a Dios por esa persona que el Señor pone delante de nosotros
para que escuche la predicación del Evangelio. Dios nos honra poniendo a una persona. Y si en un momento dado, y si el Señor lo dispone y nos pone más, 10, 50, 80, 100, las que sea, de igual manera nos humillamos. Y toda la gloria, el reconocimiento y la exaltación para el Señor. Y que Dios nos usa mucho, ayer lo miramos en el devocional. Si Dios nos usa mucho, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos y arrepentirnos. ¿Listo? Proceder al arrepentimiento. Entonces, el que enseña cosas diferentes es porque está envanecido, piensa que sabe, pero no sabe, porque aquí lo dice, y yo le creo a la palabra, está envanecido, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, muy frecuente, que les gusta contender, alegar acerca de temas bíblicos. Yo nunca he alegado de eso, que la Biblia es demasiado profunda. Eso es un mar, una inmensidad de conocimiento. ¿Listo? Más bien lo que el Señor me va entregando, lo procuro aplicarlo y compartirlo. ¿Listo? Y dice, y delira de cuestiones y contiendas de palabras. Ojo con esas contiendas de palabras, porque de ahí nacen envidias, que es el peor sentimiento. Lo hemos visto. La envidia es lo peor de lo peor. Porque, mire, la envidia, ¿saben qué termina? En odio, que es lo opuesto al amor. La persona que alimenta sus envidias termina odiando. Y eso, por eso han habido guerras, homicidios, lo peor de lo peor. ¿Listo? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, malicias, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Piensan que tienen la verdad. Qué chistoso. Mire, hay un caso, no lo quiero mencionar. Con la pastora Cristina sí que lo mencionamos. No, sí que lo mencionamos, no, sí que es claro, sí que lo identificamos más bien. De cómo una persona, pensando que sabía mucho, pensando que tenía la verdad, pensando que tenía la capacidad, ahora los años tristemente le han mostrado que ni sabe tanto, ni puede tanto, ni tiene tanto, ni tiene tanta verdad. ¿Listo? Es que la palabra de Dios no se equivoca. Y mire lo que dice aquí: blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Hace 8 días, creo, el Señor me permitió compartirles una palabra. ¿Por qué compartí esa palabra? Que tenía que ver con que uno debe ser firme en su profesión de fe. Y mencioné en esa enseñanza que yo había aprendido a ser firme en mis tributos a Dios. ¿Por qué lo hice? Ahí les compartí. No porque tuviera necesidad, sino porque yo no puedo privar a la iglesia de la enseñanza necesaria, de la enseñanza oportuna, de la enseñanza conforme a la fe. ¿Cuál es esa enseñanza? Que es bueno, de gran provecho, tributarle al Señor. Lo hice así, no porque tuviera necesidad, sino porque tengo que enseñar. ¿Listo? Porque yo no puedo privar a la iglesia de los instrumentos espirituales, instrumentos de fe que cuando uno los pone en práctica prosperan. Es que mire, yo estoy viendo todos los días la prosperidad de Dios, la bendición de Dios en medio de la iglesia. Yo me la paso pensando en, créalo, o si lo quiere creer, pues créalo. Yo pienso mucho
en ustedes, en sus vidas, en sus familias, en el antes, en el después, en la evolución que ha tenido cada persona, cada familia. Esa es mi ocupación. ¿Y qué veo? Bendición y prosperidad. Entonces yo no me puedo quedar callado por el qué dirán, qué pensarán. No, yo tengo que dar la enseñanza. ¿Listo? La tengo que dar. Una cosa es dar una enseñanza y otra cosa muy diferente es tomar la piedad como fuente de ganancia. Eso es absolutamente diferente. Y Dios, a quien servimos, sabe cómo hemos andado nosotros durante todos estos años. Dios sabe los diálogos que yo he tenido con Él, junto con mi esposa, cuando no teníamos nada, ni aún el pan para un día en la alacena, que no fue una vez, fueron algunas ocasiones. Abrir la alacena vacía. Dios sabe cuál era nuestra oración en ese momento, cuál era el diálogo entre lágrimas que yo tenía con Él. ¿Listo? Y hemos hecho el proceso poquito a poco. Dice, que quieren, que toman la piedad como fuente de ganancia y que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados por muchos dolores. Entonces ya le decía, el apóstol Pablo a Timoteo le da algunas recomendaciones, exhortaciones, con tono de exhortación, se lo dice y le dice a Timoteo, esto enseña y exhorta, si es el caso. ¿Listo? Está la otra parte, está el contrapeso, porque la palabra de Dios es así, pesos y contrapesos, y la palabra que nosotros compartimos debe ser así, una palabra sazonada, equilibrada, que no se vaya a la ley, pero que tampoco se vaya a que todo es por gracia y que todo lo hizo Cristo y que yo me tengo que dormir en los laureles. No, pesos y contrapesos. ¿Listo? ¿Qué dice en cambio? ¿Qué debe seguir? Ya hablamos acerca de lo que se debe oír. ¿Qué debe seguir? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Eso es lo que le recomienda Pablo en su condición de perito arquitecto a su discípulo Timoteo. Huye de esto, abraza esto. ¿Listo? Y continúa diciéndole, verso 20, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Mire que esto es bien importante, hermano. Guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué hay que guardar? Por ejemplo, ya lo hemos visto, guardar la piedad, guardar la palabra, pero también hay algo muy bonito que nosotros debemos guardar, y es el ministerio o el servicio que Dios nos ha dado. Cuando dice guarda lo que se te ha encomendado, ¿qué quiere decir? Cuídalo. Y antes de cuidarlo, valóralo. Si yo valoro lo que Dios me ha encomendado, lo voy a cuidar. Eso yo se lo comparto de corazón, con, digámoslo así, con el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso es mi experiencia personal. A mí un buen día, muy buen día, un bienaventurado día, Dios me habló acerca del ministerio pastoral, y mire, no me habló a mí solamente, a muchos, a mujeres, a muchachas, jóvenes,
a muchachos con los cuales yo asistía, hacíamos juntos el discipulado, a varios nos habló. Varios recibieron el ministerio antes que mi persona. ¿Listo? Pero no lo guardaron. No guardaron lo que se les había encomendado, tristemente. ¿Sí? Ahora yo que veo después de años, 25, 24, 20 años, que veo que ha valido la pena guardar lo que Dios me ha encomendado, que ha valido la pena aferrarme a esas palabras que el Señor un día me dio, ha valido la pena. Y sé lo que les estoy hablando, aferrarme con todo. Tú lo dijiste, tú me llamaste, que te serviría, que predicaría tu palabra, que apacentaría a tu pueblo. Con lágrimas se ha tenido que guardar eso. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Mire, muchas personas dejan de servir al Señor. Miren, recuerdo tanto un caso de un muchacho de medicina. Aquí vivíamos, fuimos compañeros en el mismo semestre en una época. Los dos vivíamos en residencias universitarias, los dos estábamos en el mismo semestre, lo llevé a la iglesia, empezó a asistir, se entusiasmó, Dios le habló, lo tuvieron en cuenta, un proceso bien bonito. Un buen día me lo encontré en el hospital, ahí, él perdió un semestre, iba detrás, y le dije, bueno, ¿y por qué no has vuelto? Y nos pusimos a hablar, no había vuelto a la iglesia, y empezó con unas prácticas profanas, vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. Yo lo escuché al principio, no entendía de lo que me estaba hablando, pero dejé de escucharlo en el momento en que dijo, es que el apóstol Pablo está mal, es que Saulo de Tarso no estaba desenfocado. Dejemos ahí. Sigue tu camino, yo sigo el mío. Luego nos veíamos, nunca le volví a tocar ese tema. ¿Listo? Él conocía el camino. No sé, la última ocasión que hablé, que fue hace poco, que me lo encontré después de años, lo único que hizo fue quejarse de la situación laboral de los médicos, de lo mal pagos que estaban. Dice, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y mire cómo termina diciendo, la gracia sea contigo. Esto lo rectifico, lo señalo nuevamente para que usted no se le olvide, que la gracia de Dios está sobre su vida. ¿Listo? Ahí la tiene, ahí está la gracia. Este día y todos los días de su vida tenga esa conciencia. Usted está revestido del favor inmerecido de Dios. Y entonces si hoy tiene que ir a la calle, tiene que ir a una oficina, tiene que ir a tocar una puerta, a pedir empleo, a pedir algo, no vaya con miedo. No vaya pensando qué me irán a decir. No vaya pensando negativamente. ¿Listo? Vaya con la conciencia. La gracia de Dios está en mi vida. La gracia de Dios está sobre mí. El favor inmerecido de Dios está sobre mí. Me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien porque el favor de Dios está sobre mi vida. Dios cumplirá su propósito en mí y todo lo que Él ha planeado para conmigo en su tiempo tendrá cumplimiento. Esa es la verdad, conforme a la fe. ¿Listo? Antes de terminar, por favor, sigamos orando por Colombia, por nuestras autoridades,
por el señor presidente, gobernador, alcaldes. Oremos para que, ¿qué le digo? Para que triunfe la justicia. ¿Listo? Para que triunfe el anhelo y el deseo de la gran mayoría de los colombianos que queremos trabajar, que queremos oportunidades, que queremos salir adelante. ¿Sí? Es un tiempo difícil, la pandemia golpeó muchísimo, mucho golpeó la economía a nivel mundial. Esto no es algo de Colombia, a nivel mundial. Requiere de nosotros mucha oración, porque eso manda la doctrina conforme a la piedad. Orad por los reyes, por los príncipes y por todos los que están, y por los gobernadores y por todos los que están en eminencia, porque esto es lo justo, lo correcto. De esa forma, porque esto es lo que agrada a Dios, dice, porque de esa forma viviremos quieta y reposadamente. ¿Qué quiere decir eso? Oremos para que el Señor respalde a nuestros gobernantes, al señor presidente, que haya unidad, ojalá entre el gobierno nacional, departamental y el municipal. ¿Listo? Entendamos algo, la única forma que un país tiene de salir adelante es trabajando, generando riqueza, con emprendimientos, con exportaciones, que le entren divisas al país, que le entren dólares por ventas de las exportaciones. Así se genera empleo. Mire, yo el tiempo en que estuve en los Estados Unidos sí que aprendí. Los Estados Unidos es un país netamente capitalista. Allá se genera mucho empleo. Y las personas que iban a la iglesia, la mayoría, si no eran obreros de construcción, eran empleados en un restaurante. Y ellos me decían, es que a nosotros nos va muy bien, porque no hay obreros. En la semana pasada salió una información urgente, Estados Unidos necesita urgente 1 millón de obreros de construcción, pero para antier es tarde. Entonces, como hay esa oferta laboral, gran oferta laboral, el obrero de construcción o la persona que sea puede escoger al mejor postor. No, yo me voy con esta empresa, me pagan más, esta me paga el mínimo, pero como esta me necesita con urgencia, entonces esta me paga más, yo me voy con ellos. A punta de subsidios no se genera riqueza. Un país no sale a la prosperidad a punta de subsidios. Hay naciones como Alemania, Holanda, Dinamarca, Noruega, que son naciones riquísimas, que tienen una clase media muy rica y muy amplia, y una clase de escasos recursos muy pequeña. Tienen subsidios muy buenos, pero es que aquí en Colombia la situación es diferente. Aquí en Colombia la situación de pobreza es muy grande, demasiado grande. Entonces no se puede subsidiar todo a toda esa población. ¿Qué hay que hacer? Trabajar. ¿Listo? Producir, mover la maquinaria en Colombia, utilizar las carreteras, la infraestructura, generar empleo. ¿Listo? Eso es, mire, yo le estoy hablando conforme a la enseñanza, a la doctrina de la palabra de Dios. Alguien dirá, no, pero que esa doctrina de ultraderechista. Le voy a poner un ejemplo, y la parábola de los talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Al que le dio 5 talentos fue y negoció y trabajó y se movió y los hizo producir. Al que le dio 2, lo mismo. Y al que le dio 1 talento,
resulta que lo enterró. ¿Sabe qué hacen los subsidios? Enterrar los talentos, porque usted espera que le den. Usted está esperando que el gobierno le dé, le llegue, que a usted le llegue sin hacer nada. ¿Listo? La palabra de Dios nos manda a trabajar. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. A generar empresa. Entonces, por favor, seamos muy sensatos. Sí, vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Te bendecimos en esta mañana. Yo bendigo los tributos de tus hijos. Yo te pido que les sigas ayudando, prosperando y proveyendo. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Te pedimos que por favor nos permitas en esta noche tener el culto, congregarnos como iglesia, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, fortalécenos, vivifícanos. Yo bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.